Buenas tardes. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Están bendecidos? Qué bendición el poder venir a la casa del Señor a buscarle, a adorarle, a entregar nuestro corazón a Él. Es una gran bendición en verdad que otras personas ya no tuvieron esta oportunidad que Dios nos ha otorgado a nosotros como sus hijos que somos. Y yo quisiera que con esa misma gratitud que tenemos, yo quiero invitarte así, que aprendan o aprendamos a dejar todas nuestras preocupaciones en manos de Dios. Porque es algo que tenemos que ir aprendiendo cada día, el confiar totalmente en Dios. Sé que no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero es importante que usted en verdad pueda confiar, pueda creer que Dios tendrá un cuidado muy especial por usted. Esto, le repito, no es de la noche a la mañana, esto es un proceso, ¿verdad? Que usted tiene que ir aprendiendo, ¿verdad? Esto es a través de la fe en Cristo Jesús, la única esperanza de gloria para una vida eterna. Entonces, si usted en verdad empieza a dar pasos de fe, a caminar confiando cada día en Dios, le voy a decir algo que va a ser más fácil su vida cristiana. Porque si usted sigue dudando, no va a salir del mismo lugar. Entonces tiene usted que aprender, y lo digo con convicción, tenemos que aprender a caminar cada día de la mano de Dios. Y a pesar de las adversidades que puedan venir a nuestra vida, debemos creer y confiar en Dios. En la palabra de Dios nos encontramos con muchas historias, ¿verdad? Donde la palabra de Dios nos enseña, Dios mismo, ¿verdad? Nos enseña que aquellas personas que realmente, escuche, confiaron en Dios, que creyeron en Dios, que tuvieron su confianza en Dios, jamás fueron avergonzadas. Escuche, esto a mí me da la idea y me da la importancia, veo yo que es importante que usted y yo verdaderamente aprendamos a vivir, escuche, a vivir confiando, creyendo en ese Dios vivo que nosotros decimos, que acabamos de cantar, ¿verdad? Que Él es poderoso, que Él tiene todo en control. Entonces, si realmente nosotros reconocemos a Dios, como nuestro Salvador, como nuestro proveedor, entonces tenemos la bendición de Dios. Y yo creo que la gratitud en verdad, cuando usted viene aquí, viene por gratitud, no viene por obligación, sino por gratitud. Y Dios tiene cuidado de usted, escuche. Y viene aquí donde Dios envía su bendición y su salvación, porque eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Y Dios derrama sobre cada uno de nosotros su bendición y su provisión y su protección. Escuche, qué importante es en verdad que todos los que estamos aquí estamos totalmente convencidos, ¿verdad?, de que Dios está aquí. Y si Dios está aquí, ¿nos faltará algo? No, porque estamos en Él, estamos completos. No hay otra, ¿verdad? Por eso le dije en un principio la importancia de que usted, cuando se acerque, dice la Escritura también, que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que está presente, porque Él es galardonador de los que creen. Y usted y yo creemos, ¿no? Entonces tenemos que tener esa plena confianza y seguridad en Él. Padre, te honramos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Esta tarde, Señor, agradeciendo con todo nuestro corazón este tiempo precioso, Dios, porque dice que tú haces los días, las mañanas, las noches, y este día, mi Dios, tú permitiste así, Padre Celestial. Gracias porque nos das este gran privilegio
Gran privilegio, Señor, en verdad, de este tiempo tan precioso, también que podemos pasar contigo, Señor, alabándote aquí en tu casa, reunidos en tu nombre. Como dice la Escritura, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Gozosos, Señor, encantados, Señor, por venir a alabarte, por venir a exaltarte, por venir a decirte que te amamos, Señor, y por recibir tu mensaje, tu palabra que nos da vida, tu palabra, Señor, que nos alimenta, tu palabra, Señor, que produce fe en nuestras vidas, Señor, para que nosotros cada día podamos creer y seguir creyendo más y más, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús por todos mis hermanos aquí presentes, mi Dios. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has tomado total control de todos nosotros, Padre Celestial, para que sea, mi Dios, tu palabra un bálsamo para nuestra vida, Señor. Quiero pedirte en estos momentos por mis hermanos que están aquí presentes, que tú, mi Dios bendito, levantes sus vidas, Señor. Si algunos están tristes, si algunos tuvieron problemas, si algunos se enfermaron, la economía, Señor, algunos problemas en sus trabajos, cualquier situación, Señor, que hayan vivido, pero en estos momentos, Señor, tú toma el control, Señor. Toma el control de todo, Señor, lo que nos aqueja, pero lo que nosotros queremos, Señor, sentarnos a tu mesa para comer, Señor, este alimento espiritual que va a bendecir nuestra vida, Señor. Padre, te honro y te alabo, Señor, y te exalto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque tú eres bueno, Señor. Y si estamos aquí de pie, Señor, es por tu gran misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Unge mis labios, Señor, y que este mensaje penetre a lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en nuestros corazones. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Si tienes cercano ahí un hermano, voltea con él y dale una blanca sonrisa. Te voy a invitar que pasemos a la palabra. Hay una historia que narra algo bien importante, muy interesante, y quiero compartirte. Es en Números, capítulo 13, pero quiero decirte, quiero informarte de esta situación, ¿verdad? Habla el Señor y le dice a Moisés, mira Moisés, manda espías a Canaán. Y le da ahí una información. El Señor le dice a Moisés, pero vamos a leer la historia, está muy, esto nos va a ayudar mucho porque yo platicaba con el Señor en la mañana y yo le compartía, ¿verdad, Señor? Este tema que estoy compartiendo con mis hermanos, yo quiero que tú me des la palabra, quiero que me des el mensaje, ¿verdad? Y he escuchado desde la mañana como 4 o 5 veces algo así como de confianza en Dios. Y yo creo que esta palabra confianza, ¿verdad? Es algo que tengo que tener una seguridad plena en Dios. Por un lado, David decía, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré. Note usted, David hablando de una confianza en Dios, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, fíjate, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Note usted la confianza y la seguridad de David que tenía aún al caminar en medio de esos lugares peligrosos, ¿verdad? Pero aún en ello, él decía, al final decía, ciertamente el bien y ¿qué más dice? Misericordia. Me seguirán, ¿qué? Todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré. Fíjese la confianza. Fíjese la seguridad que este varón de Dios tenía. Ahora, déjame decirte,
Tú y yo tenemos que tener una plena confianza en Él. El hombre te falla, tu pastor te falla, tu mamá te falla, etcétera, etcétera. Pero quiero decirte que Dios nunca te fallará. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice el Señor, yo nunca te dejaré. Y esto es una confianza y esta es una gran esperanza de vida. Es una lección de vida para nosotros, para que aprendamos verdaderamente, ¿verdad? El caminar, el ser un cristiano, el ser un creyente, el ser un discípulo de Dios, no es cualquier cosa. Estamos hablando, ¿verdad? Un cristiano sigue a Cristo y así debe de ser. Sigue sus pisadas de Cristo. Así debe de ser, ¿verdad? Entonces, déjame contarte esta historia, que leamos juntos, desde el verso 1, para darle bien el seguimiento. Fíjese lo que le dice el Señor a Moisés. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. El verso 3, inmediatamente Moisés obedeció el mandato de Dios. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra, ¿verdad? Conforme a las órdenes de Jehová, ¿verdad? Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. ¿Eran qué? Príncipes. Aleluya, ¿verdad? Estos son los nombres de las tribus de Rubén, estos son los nombres de la tribu de Rubén: Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat. Y así empieza a nombrar, ¿verdad? Isaacar, Efraín, Benjamín, Zabulón, ¿verdad? De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susi. El 12 dice, de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael, de la tribu, y empieza a hablar, ¿verdad? Empieza a decir, en el 16 dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre de Josué, ¿verdad? Josué antes no se llamaba Josué, ¿verdad? Aquí nos habla, ¿verdad? Que Oseas se llamaba antes, pero Moisés fue el que le cambió el nombre a Josué. Bien, entonces los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y sigue narrando, dice, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos, les dice aquí Moisés, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Aimán, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y sigue narrando. Y llegó hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Haga de cuenta que las uvas eran gigantes. Haga de cuenta como nuestra cabeza las uvas. Y como era tan grande el racimo,
tuvieron que agarrar un palo y lo pusieron allí y entre dos traían las uvas. Y también granadas, imagina usted cómo era la granada de grande, ¿verdad? Y dice aquí un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Cuántos días? 40 días, ¿verdad? Y anduvieron y vinieron a Moisés. ¿A quién vinieron? ¿Y por qué vinieron como Moisés? Porque Dios le dijo a Moisés que los enviara, y él los envió, y ellos vinieron a darle un informe, ¿verdad?, a Moisés, de cómo estaba la situación, si había árboles, si era numeroso el grupo, si había esto, lo otro, pero un informe tal y como era, ¿verdad? Entonces dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron fruto de la tierra y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y esto es el fruto de ella, o sea, es el resultado de lo que trajimos de ahí, la muestra. Mas el pueblo habita aquella tierra, es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Bueno, Amalek habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, ahí empezó a decir, los hijos de Anac eran unos gigantes. Entonces Caleb, ¿verdad?, hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Note usted aquí, este varón, ¿verdad?, Caleb, tenía confianza. Dice, sí podemos. Que aunque después decían, no, es que nos van a ver, y bueno, voy a seguir narrando esto. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Note usted, ¿verdad?, que dentro de toda esa gente, este varón, Caleb, hizo callar al pueblo en el verso 30, ¿verdad? Y le dijo así, ¿verdad? Hizo callar a todo el pueblo delante de Moisés y dijo, fíjese, esa confianza que él tenía en su Dios. Probablemente mucha gente se siente con mucho temor, pero tan solo el saber que Jehová había ordenado a Moisés que mandara espías, eso daba confianza en algunas personas. Cuando tu confianza está en Dios, cuando tu convicción es firme en Cristo, podrán decirte muchas cosas. Y no vayas para allá, y no vayas para acá, ¿verdad? Mire, Dios mandó a estos espías a que fueran a reconocer esa tierra. Y fueron príncipes, dice la Escritura. Y más adelante ya lo voy a compartirte. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, fíjese lo que dijo, subamos, vayamos con esa confianza y esa seguridad. Qué firmeza de varón, ¿no? Entonces
Dice aquí, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Yo creo que en un momento nosotros, cuando empezamos esta vida nueva en nuestras vidas, en un principio probablemente tuvimos mucho temor de muchas cosas, pero mientras más avanzábamos, leíamos su palabra, empezamos a adquirir confianza, mucha confianza en Dios. Algunas veces las situaciones, los comentarios de muchos cristianos negativos afectan la vida de los creyentes que van caminando. Yo recuerdo en un tiempo, tenía yo creo que como un medio año más o menos, traía un gozo tremendo. Y le comenté a una persona que tenía años en el cristianismo y me dijo así, le digo, estoy contento porque Dios es bueno y la verdad pues, dice, lo que pasa es que estás en tu primer amor, ya se te pasará, ya se te pasará. Entonces ese comentario pues no me edificó, en verdad, no me ayudó en nada me ayudó, ¿verdad? Pero conforme yo leía la palabra, sí escuchaba algunos comentarios, pero siempre quise yo escuchar lo que Dios hablaba. Me fue en un tiempo un poco difícil porque era una confusión, pero cuando yo iba al santuario, cuando yo iba verdaderamente a la casa de mi Dios, o cuando yo me metía en oración, entendía muchas cosas que no podía entender sin entrar a la presencia de Dios, sin entrar a esa comunión plena con Dios. Y cuando entraba, salía edificado. Y quiero decirle que el gozo de Dios, porque es un gozo de Dios, nadie nos lo puede quitar. ¿Sabes por qué? Porque es el gozo que Dios ha puesto en ti y que Dios ha puesto en mí. Y si Dios lo puso, el mundo no nos lo puede quitar. Obviamente que no, ¿verdad? Entonces, va a haber gente que va a desanimarte. Estas situaciones que vivimos, que estamos viviendo, a muchos ha desanimado. A muchos cristianos están muchos muy desanimados. Hace tiempo nos reunimos unos pastores y en el comentario comentábamos, decía un hermano aquí cerquita, ¿verdad? Decía, hermanos, pues mire, yo tengo como unas 60 ovejas, pero ahora con la pandemia no sé cuántas vayan a regresar. Otros decían otras cosas, ¿verdad? Pero esos comentarios no tienen por qué afectar nuestra vida. Te voy a decir por qué. Porque si tú le estás creyendo a Dios, vas a tener una actitud y una convicción de que en Cristo Jesús sí se puede, que sí se puede. Entonces, así como Caleb, así como Josué, así como estos santos siervos de Dios, ¿verdad? Que dijeron, bueno, ¿saben qué? Sí, la situación es difícil, pero ¿saben qué? Sí podemos, iglesia. Sí podemos, claro que podemos. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y yo creo, iglesia, que si nosotros seguimos pensando como Dios quiere que pensemos, tendremos la victoria, siempre. Pero si vamos a pensar como el mundo piensa, por eso el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo. Esta confianza que nosotros tenemos, la tenemos en Dios. No la tenemos en el hombre. Porque el hombre ahorita te tiene aquí y a rato te suelta. Pero Dios siempre te mantiene firme. Esa es la confianza. Verdaderamente esa es la firmeza que tú debes de tener en Cristo Jesús como tu Señor, como tu Salvador, como tu Redentor.
Esa es la seguridad que tú necesitas y es la seguridad que necesito yo. Y si yo sigo buscando a Dios, créemelo, dice la Escritura, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Buscad su rostro y viviréis, dice la palabra. Entonces esto a mí me habla que en esta carrera que tengo por delante, sí va a haber obstáculos, pero mi mirada y mi convicción está bien puesta en Él. En Él. Porque no falta que tu abuelita, ¿a qué vas allá? ¿A qué vas a la iglesia? Mira, nunca te has portado bien. Pues precisamente por eso voy, para alimentarme. Por eso voy, para ser mejor. ¿Verdad? ¿Y a qué van, hombre? ¿Qué tanto se meten ahí a esa iglesia? ¿Qué les lavan el coco? ¿O qué? Bendito sea Dios, el que nos lo lava es la palabra, es el Señor. ¿O no es así, hermanos? Por ningún motivo se desanime usted. Él hizo una promesa grande para nosotros y si tú sigues manteniendo esa promesa, Dios la cumplirá. Dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, ¿qué? ¿Qué dice la Escritura? Te prolongaré mi misericordia. Dice el Señor Él lo dice, no lo digo yo. Y si Él dice todas estas cosas, es porque Él las va a cumplir. Y las ha cumplido, hermanos. Dios es bueno. Bien, entonces dice este hombre, dice Caleb, hizo callar al pueblo. ¿Saben qué? Cálmense. Delante de Moisés. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él inmediatamente empezaron a decir, no, es que mira, somos langostas delante de ellos, somos así y son más grandes que yo, ¿verdad? David nunca vio eso en el Goliat. Su mirada de David estaba puesta en Dios, porque de él recibía la fuerza. Entonces, fíjate lo que dice la Escritura con respecto a esto. Me apoyo en este versículo. Hay más historias que podría contarte, pero mira lo que dice la Escritura con respecto a todo esto que estamos hablando, acerca de una plena confianza en Dios, una plena seguridad en Dios, una firmeza en Dios que debemos de tener, ¿verdad? El tema que estoy compartiendo contigo se llama estar firmes en la confianza. Así se llama este tema. Digo, esto que estoy compartiendo, dice aquí la Escritura en Jeremías 17, 7 y 8. Abre tu Biblia. Dice la Escritura, bendito el varón, ¿verdad? O la mujer que confía en Jehová. ¿Qué? Que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Así dice el Señor en su palabra, aquellos que tienen una firme confianza en Él. Estos son tiempos difíciles, hermanos. Pablo le escribía a Timoteo y le decía, mira, son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde la fe se está apostatando, donde mucha gente que creía, que tenía su confianza en Dios, se ha enfriado su amor y ahora dice, no, Dios nunca ha hecho nada. Cuando en tiempos atrás decía, Señor, es mi gran esperanza, ahora ya nada. Hace algunos años ministrábamos una persona, compartíamos con unas personas y se sentían bien, oh gloria a Dios, y pastor, fíjese que recibimos una bendición, el pastor nos está yendo bien, pastor ya estamos bien mi esposa y yo, y de veras qué lindo es el Señor, es grande el Señor. Bueno, así duraron años, ¿verdad? Y dejaron de venir como un mes. Entonces en ese tiempo, ¿verdad? Fuimos un hermano y yo a visitarlos. Llegamos, tocamos la puerta. Ah, hola. Fríos, tristes,
sin fe. Llegamos y pásense. ¿Y sabe qué se metió a hacer allá? Como a los 10 minutos salió. Y empezamos a platicar con él, con esta persona, y nos dice esta persona, dice, pues no he ido a la iglesia, la verdad. Digo, pues acércate. ¿Estás orando? No. ¿Lees la palabra? No, tampoco. Dice, y la verdad, pues realmente Dios nunca ha hecho nada por mí. La verdad. La gente se desanima cuando deja de confiar en Dios. Dejas de alimentarte de la palabra de Dios, ya no oras, ya no meditas en la palabra, ya no predicas la palabra, entonces empiezas a flaquear y cualquier virus te tumba, cualquier doctrina te confunde. ¿Por qué? Porque no tienes firmeza verdaderamente ni confianza precisamente en Dios. El ser cristiano no es cualquier cosa. El ser cristiano es confianza total, un abandono total tuyo en las manos de Dios. Así. Ahora déjame decirte, las situaciones empeorarán cada día más y más. Por eso la Escritura dice, mas el justo por la fe vivirá. Entiende que necesitamos fortalecer nuestra fe en la palabra, en Cristo Jesús, y empezar verdaderamente a dar pasos, a caminar creyéndole a Dios, a estar firmes, confiando cada día en Dios. ¿Por qué? Porque Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Y poder creer así cuando estemos enfermos por las llagas, ¿verdad?, de Cristo Jesús, fuimos sanados. Qué importante es creerle a Dios todo lo que dice y no lo que la gente allá afuera está diciendo, todo lo contrario. Es terrible el que tú y yo no confiemos en Dios. Tenemos que estar firmes a pesar de lo que venga, pase lo que pase, oigas lo que oigas, tienes que mantenerte firme creyendo en Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca te va a dejar. Por eso dice en su palabra, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador, ¿de qué? De la fe. Entonces aquí dice, bendito el varón y la mujer que confían en Jehová y cuya confianza precisamente es Jehová, porque serán como árbol plantado junto a las aguas, como dice el Salmo 1, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verán cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, o sea, no se secará, ¿verdad? Ni dejará de dar fruto. ¿Por qué? Porque está junto a la corriente de agua, porque está ligada o ligado a Cristo y su confianza está firme, porque está en esa plena comunión cada día con Dios. La oración es el oxígeno de un cristiano. Escuche. Entonces, déjame decirte, Romanos 8:28 nos da una claridad de todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Y a veces nos asustamos porque pasamos por ciertas circunstancias, problemas, obstáculos fuertes, donde decimos, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Y Romanos nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Iglesia, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Y si tú permites, se cumplirá el propósito de Dios en tu vida. Si tú permites a Dios. Entonces,
¿Cuántas personas tienen como 20 años en Cristo Jesús? Más o menos 20. 15 años. 10 años. 5 años. 30 años. Casi 40, ¿verdad? ¿Sí, verdad? ¿O pasas de 40? Sí, más o menos como 40 años. Tengo yo alrededor de, en el año 78, conocí el mensaje de la palabra. Toda esta trayectoria no fue fácil, no fue nada fácil, hasta que yo estuve aprendiendo que tenía que confiar en Dios. Cuando yo empecé a confiar en Dios, permití actuar a Dios en mi vida. Hoy puedo decírtelo, puedo declarártelo, que Dios se ha manifestado de diferentes maneras en mi vida. Y yo creo que muchos de nosotros hemos visto el mover de Dios de una manera extraordinaria. Y yo quiero saber a cuál de los que estamos aquí o quiénes de ustedes, el cristianismo para ustedes ha sido muy fácil. No ha sido fácil. No ha sido fácil porque a veces nuestra fe mengua. Y a veces decimos, ay Dios mío, es que hoy amanecí como que no me siento cristiano. Hoy siento como que, no, pues no siento nada. No siento ni los pies. ¿Verdad? Pero hermanos, Dios está ahí. Dios está con nosotros. David en el Salmo 91 decía estas palabras: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, y debajo de sus alas estarás seguro. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Fíjate, esa firmeza, esa seguridad debemos también tener nosotros, porque no tenemos un año en Cristo, tenemos años. Según dicen los sabios, que un cristiano, para ser verdaderamente un cristiano maduro, ¿cuántos años creen que se necesitan? Según ellos, máximo 4 años, 2 años, ya con firmeza, con confianza y seguridad. Entonces, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Pero Primera de Pedro también nos dice, en el capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando tú confías en Dios, permites obrar a Dios en tu vida. Cuando tú le dices, Señor, tengo este problema, ayúdame. Señor, mi situación es esta, mi condición es esta. No sé qué hacer, Señor, pero tú te acercas confiadamente a Dios y le compartes toda tu situación. Quiero decirte que Dios te levanta y Dios te contesta. No te deja ahí tirado, no. Porque dice la Escritura, ¿cuántas veces cae el justo? 7 veces. ¿Y 7 veces qué? Dios le levanta. ¿Y sabes qué significa 7 veces? Forever. O sea, por siempre. Por siempre. Por eso dice el Señor que con amor eterno nos ha amado, por tanto prolongó su misericordia sobre nosotros. ¿Verdad? Entonces, te sigo compartiendo.
Este varón de Dios, Caleb, tuvo que callar a toda esa gente que hacía sus comentarios para desanimar a otros. Y dijo él, con toda firmeza y con toda confianza, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? Subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero son gigantes. Sí podemos, dijo Caleb. ¿Qué dices tú? ¿Sí puedes seguir adelante? ¿O ya te desanimaste? Pregunto, iglesia, ¿sí podemos o no podemos? Si Dios va con nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es tiempo que des aliento de vida. Es tiempo que animes a los caídos. Es tiempo que te levantes. Es tiempo que verdaderamente te alistes verdaderamente a este gran maratón que estamos llevando a cabo. Hay mucha gente demasiado desanimada. Mucha gente que aparenta que está bien, pero realmente ya no puede. Ya no tiene fuerzas. ¿Por qué? Porque el mundo lo está consumiendo. ¿Por qué? Porque ha dejado de creer en su Redentor. Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Y si Él me destruyere, en Él seguiré confiando. Note usted esa firmeza, esa seguridad, esa confianza que este hombre tenía. ¿Y Dios lo abandonó? A pesar que él no cometió ninguna falta, pero Dios nunca lo abandonó. Al contrario, fue mejor después que al principio. Dios lo bendijo grandemente. Dios quiere bendecirte en estos tiempos difíciles. Dios quiere que camines en la fuerza de Él, no en la fuerza tuya, ni en la fuerza de los demás. Que te animes, que des pasos de fe, que le digas al Señor, Señor, sí puedo en ti. Los pescadores, ¿verdad? Dice la Escritura, que pescaron toda la noche. Y el Señor Jesús les dijo, pues echen sus redes. Y entre ellos decían, somos pescadores, ¿el Señor qué va a saber de esto? Él es carpintero, nosotros somos pescadores. Tenemos una licenciatura en pescar. Pues, ¿qué trae? Dijo, echen sus redes a la derecha. Qué importante es obedecer a Dios. Y echaron sus redes tal y como Dios les dijo. Y dice que la abundancia de peces era grande. Tuvieron que llamar a las demás embarcaciones para que los ayudaran, porque era mucha la pesca. Hermanos, en el nombre del Señor tendremos la victoria. Pero sí es importante, escucha, iglesia, escucha por favor, déjate de cositas, déjate de fantasías, déjate de mediocridad y dé el paso decisivo a tener una firmeza y una convicción plena en aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eres real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó precisamente de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres el pueblo de Dios. ¿Quién va a decirle a aquel o a aquella persona que está por suicidarse si no tiene una esperanza? Y tú menos, pues le vas a decir, dame la mano y nos aventamos, o préstame tantita soga por carnos. Yo creo que no, hermanos. Dios no nos hizo cobardes. Dios nos hizo poderosos en Él. Y en Él tendremos muchas proezas. Y Dios nos ha dado la capacidad. Dios pensó en nosotros. Por eso estamos aquí. No viniste, hermana ni hermano, viniste a tirar belleza. No. Veniste a cumplir un plan y un propósito perfecto de parte de Dios ante esta sociedad que se está muriendo cada día de frío porque el amor ya no está. Y es el tiempo que tú y yo proclamemos
que Él vive, que Él reina y que Él viene pronto por su iglesia. Pero si estamos así, ¿verdad? Como hace tiempo le preguntaron a una persona cristiana, oiga, ¿y usted cree que nos salvemos? Pues no sé, pues a lo mejor sí, ¿no? ¿Tú cómo ves? Qué confianza. Dice el Señor en su palabra que Él viene por una iglesia limpia, por una iglesia valiente. Y tú eres valiente, por eso estás aquí, ¿no? Fíjense ustedes, con ese ánimo estamos en la presencia del Señor, que nos diga, pasen, hijos míos. Amén. Amén. Gloria a Dios, Señor. Gracias por estar con nosotros. Entonces, hermanos, escucha lo que dice la Escritura. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Según dice el Salmo 37, versículo 39 y 40, dice la Escritura, pero la salvación de los justos es de Jehová y Él es su fortaleza en tiempos de la angustia. Cuando estamos angustiados es cuando debemos de clamar, y cuando clamamos Dios se manifiesta de una manera sobrenatural y no estamos solos como a veces nos sentimos. Dios está con nosotros. No lo sientes, no lo ves, pero Dios está con nosotros. Y Dios a veces permite que no sientas para que le creas. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea a sus enemigos en sus enemigos su deseo, según el Salmo 112, versículo 7 y 8, ¿verdad? Y en 2 de Corintios 1, 9 y 10 dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, dice la Escritura. Hermanos, esto es confianza, esto es seguridad. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero esto no va a venir así únicamente, así porque lo leas así. No, tienes que creerlo. ¿Cuántos de los que estamos aquí aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Levante su mano con convicción. Los que no, ahorita voy a ver quién no, para que pase aquí para orar por usted. Entonces sí, somos todos. Entonces, ¿qué está pasando? Escucha. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos, dice la Escritura en el Salmo 60, versículo 12. El Salmo 118, versículo 6, dice así. Cuando lo tengas me dices. 118, versículo 6 al 8. Jehová está conmigo. Repite conmigo. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por lo tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Y a veces nosotros confiamos más en el hombre que en Dios. Esa no es fe. Fe es confiar en Dios que no lo vemos. No es fe confiar en el hombre. Entonces,
Dios es bueno, ¿o no es así, hermanos? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, dice el Salmo 121, versículo 3. Y quiero decirte que dice el Salmo 125, vamos al Salmo 125. Yo quiero que te vayas con esto en tu corazón y que en cada momento crítico, difícil de tu vida, te acuerdes que la palabra de Dios, o Dios mismo hablando a través de su palabra, te dice estas cosas. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, escucha, así Jehová está alrededor de su pueblo, protegiéndonos desde ahora y para siempre, porque no resbalará, no reposará la vara de la impiedad sobre heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. El verso 4 dice: haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Quiero decirte que cuando vengas al santuario de Dios, ven con el deseo de escuchar la palabra y ponerla por obra. Dios quiere bendecirnos a todos, hermanos, a todos, porque Dios nos ama. ¿No es cierto? ¿Perdón, no es cierto? No hay otra. Ya le dejo aquí, porque si no, lo que voy a compartir el miércoles.